Y de esta forma la televisión islámica de la República iraní divulgaba los ejercicios militares que está realizando Irán a través de su Guardia Revolucionaria en el estrecho de Hormuz, que es uno de los puntos críticos, uno de lo que se conoce como puntos de estrangulamiento más importantes del mundo por la extraordinaria cantidad de recursos energéticos, sobre todo de petróleo, que sale al mundo desde el Golfo Pérsico a través de ese estrecho. Ahora vamos a estar viéndolo en un mapa, pero lo que estás viendo aquí son los ejercicios militares que decidió realizar hoy la Guardia Revolucionaria de Irán en este estrecho, que por cierto está siendo cerrado parcialmente. Está siendo cerrado parcialmente por medidas supuestamente de seguridad. Mientras vemos el lanzamiento de los misiles. Esto, insisto, son ejercicios. Vemos también imágenes de lo que es el despliegue naval que está realizando por estas horas Irán allí. Un despliegue que tiene mucho de cinematográfico, que tiene mucho de puesta en escena, de demostración de fuerza, de demostración de poder, de un régimen que está muy golpeado y muy debilitado, pero que aún conserva capacidad de fuego, más allá de los golpes que le propinaron Estados Unidos a Israel en lo que fue la guerra de los 12 días, donde no solo desactivaron fuertemente su programa nuclear, sino que además golpearon su programa de desarrollo de misiles. No obstante, todos coinciden en que Irán aún conserva capacidad de daño, capacidad de lastimar, no a Estados Unidos, pero sí de desestabilizar a nivel regional. Esto, insisto, son las imágenes que está divulgando la televisión estatal iraní de estos ejercicios que comenzaron temprano por la mañana, coincidiendo con la segunda ronda de conversaciones entre los Estados Unidos y los representantes de la República Islámica de Irán, liderados por el canciller Abbas Araghchi, en Ginebra, misma ciudad donde también se están desarrollando las conversaciones entre los Estados Unidos y los representantes de Rusia y de Ucrania, también allí en Ginebra. Esto, insisto, es parte del despliegue que está haciendo Irán, que ha movilizado una cantidad importante de tropas, que ha disparado varios misiles. Siempre dentro de esta área estratégica que es el estrecho de Hormuz. Y hay que decirlo, es la primera vez que Irán, desde que comenzó la parte más aguda de este conflicto con los Estados Unidos y con Israel, es la primera vez que decide cerrar una parte de este estrecho, que por supuesto en parte es de aguas iraníes, pero también en parte es de aguas internacionales y es de libre tránsito, porque es una vía fundamental para la conexión del Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Todo esto, además, agravado por el mensaje y la amenaza que el líder supremo de la República Islámica de Irán, que es el Ayatolá Ali Jamenei, le envió a los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que en la parte más álgida de las protestas que se llevaron adelante en Irán, que comenzaron el 28 de diciembre, muchos se veían en las calles de Irán incluso poniendo consignas a favor de Trump, rebautizando algunas calles como Trump Street, donde había y figuraban nombres de figuras cercanas al régimen y reverenciadas por el régimen.
porque Trump había jurado que iba a defender a los manifestantes. Bueno, obviamente hubo una decisión del régimen de reprimir brutalmente esas manifestaciones, estimaciones que hablan de hasta 6.000, 7.000 muertos, asesinados sobre todo en las noches del 8, 9, 10 y 11 de enero, y la decisión de Donald Trump de avanzar con un despliegue militar, que ahora te voy a mostrar el despliegue que está haciendo en Medio Oriente, pero de no atacar, de apostar una vez más al diálogo. También habló Marco Rubio respecto de lo que es el diálogo y ahora lo vas a ver. Pero quiero que antes vayamos a la respuesta que hoy, en un discurso muy temprano, le dio el líder supremo de Irán a Donald Trump. رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی. جمهوری اسلامی یعنی یک ملت زنده. جمهوری اسلامی یه حکومت جدا از مردم نیست. جمهوری اسلامی عبارت است از ملت ایران. این ملت پابرجا، این ملت مستحکم، این ملتی که حاضره برای پیشرفت خودش زحمت بکشه، کار کنه، تلاش کنه و به حمدالله پیشرفت کرده در این 47 سال. اون روزی که جمهوری اسلامی نهال باریک بود، شما نتونستید اون رو از زمین قلع کنید و بکنید. امروز به حمدالله یک شجره مبارکه بلند و پرثمر جمهوری اسلامی. El líder supremo, después de este mensaje, esta arenga a sus seguidores, hablando de cómo en 47 años el régimen islámico logró sobrevivir, claramente, insisto, está hoy en su momento más crítico por debilidades externas y por también debilidades internas. No contento con ese mensaje, además, lo publicó en su cuenta de X, breve, pero conciso, enviándole una señal a Donald Trump. Los estadounidenses dicen constantemente que ellos quieren enviar buques de guerra a Irán. Por supuesto, un buque de guerra es una pieza militar peligrosa. Sin embargo, mucho más peligroso que un buque es un arma que puede enviar a estos buques al fondo del mar. El mensaje justamente publicado por el líder supremo Ali Khamenei. Esto, insisto, en momentos donde están pasando simultáneamente dos cosas. El líder supremo amenaza con mucha fuerza a los Estados Unidos, realiza todas estas advertencias y todo esto que tiene mucho más de bravuconeada que de amenazas que está en condiciones de realizar Irán. Es mucho más una demostración de fuerza interna, no muy diferente de lo que pasaba en Venezuela, cuando Maduro bailaba y Maduro al mismo tiempo mostraba los ejercicios militares que hacían las Fuerzas Armadas bolivarianas con espantapájaros en una situación de mucha debilidad. Todas demostraciones básicamente de lo que es sencillamente un relato para consumo doméstico y no amenazas que está en condiciones de concretar, pero marcan obviamente la tónica con la cual se maneja el régimen, al mismo tiempo que se están produciendo negociaciones en Ginebra y que dijo incluso, esto es de hace instantes, el canciller Argaki, que hubo algunas señales
positivas de estos diálogos, que son principalmente para definir el futuro del programa nuclear de Irán. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto. Quiero que volvamos igual a un punto, y es quizás sí la amenaza más fuerte que pueda hacer Irán, y tiene que ver con su capacidad de control sobre el estrecho de Hormuz, donde hoy se realizaron estos ejercicios militares y donde hoy, durante un tiempo, se cerró parte, no completamente, parte de este estrecho. Veamos de qué se trata. Lo vamos a ver en imágenes. Acá lo podemos ver. Este estrecho, que está ahí marcado en rojo, que comunica, como ves, el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y por allí al Mar Arábigo. Es a través de ese golfo que salen los principales cargamentos de petróleo que se bombean desde Arabia Saudita, que está en la parte oeste, desde Kuwait e Irak, que están en el extremo norte, desde la propia República Islámica de Irán, desde Qatar, que es una de las penínsulas que aparecen ahí, desde los Emiratos Árabes. Es decir, toda esa producción de petróleo que se concentra y que sale por el Golfo Pérsico, para salir al mundo, tiene que atravesar ese cuello que ves ahí, que es el estrecho de Hormuz, de una longitud de 160 kilómetros y un ancho de apenas 33 kilómetros, y que es compartido entre Irán y el Sultanato de Omán. Es aproximadamente el 21% del petróleo líquido mundial que atraviesa justamente este estrecho, y es, para llevarlo en números, 21 millones de barriles diarios. Por eso es tan importante, y esta es, te diría, la única capacidad de daño que tendría Irán. Sería suicida, obviamente, porque una economía que está devastada como la iraní, cerrar el estrecho de Hormuz implicaría cerrar la vía navegable para el propio petróleo iraní, pero en una maniobra desesperada que buscara golpear a Estados Unidos, bueno, sin dudas eso afectaría el precio del petróleo. No lo haría volar por las nubes, porque hoy hay muchas fuentes diversificadas de producción de petróleo, entre otras cosas gracias a la revolución realmente que generó la producción shale, es decir, la explotación de petróleo no convencional. No obstante, no deja de ser una amenaza que Estados Unidos mira con atención, aunque yo creo que miran con mucha más atención el problema que generaría atacar Irán, que caiga el régimen y que como resultado de la caída del régimen se desate el caos, porque no hay o no aparece quizás una vía alternativa de control y de gobierno que no sea este mismo régimen. A menos que puedan encontrar algo como lo que encontraron con Maduro, pero se trata de regímenes muy diferentes y sobre todo de pueblos con idiosincrasias muy, muy diferentes. Medio Oriente habla otro lenguaje. Y a eso se refirió Marco Rubio en estas horas. Le preguntan al secretario de Estado por Irán y por cómo es negociar con Irán. En este momento, insisto, en Ginebra terminaron las segundas rondas de negociaciones. Las primeras habían sido justamente en Omán. Veíamos en el mapa que Omán comparte el estrecho de Hormuz con Irán y habían sido la semana pasada. Y Marco Rubio plantea algo claro, y es: no es lo mismo que negociar con cualquier país donde hay líderes que miran las cuestiones en materia solamente geopolítica, si querés, de oportunismo político. No, acá estás hablando también con fanáticos religiosos. Escúchalo. The president always prefers peaceful outcomes and negotiated outcomes to things. He's a president that's shown his willingness to talk to anyone and meet with anyone. And I think if there's an opportunity here to diplomatically reach an agreement that addresses the things we're concerned about, we will be very open and welcoming to that. But I don't want to overstate it either. It's going to be hard. I mean, we're dealing, it's been very difficult for anyone to do real deals with Iran because we're dealing with radical Shia clerics who are making theological decisions, not geopolitical ones. But let's see what happens. I hope it works out. We all hope it works out. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Insisto, lo que está llegando desde Ginebra es que supuestamente hubo algunos avances. Hay que ver qué es lo que está dispuesto a ceder el régimen islámico y qué es lo que quiere negociar Estados Unidos, porque
El plan original era que se diera por completo el enriquecimiento de uranio, que entregara también o modificara radicalmente su programa de misiles de largo alcance y que tomara medidas en términos de derechos humanos sobre su propia población. Parece muy difícil que el régimen esté dispuesto a aceptar las tres cosas, pero habrá que ver si en materia nuclear está dispuesto a aceptar ciertas concesiones, a menos que se imponga la lógica, obviamente, del fanatismo. Mientras tanto, fíjate lo que está pasando con el mayor portaaviones que tiene Estados Unidos, el USS Gerald Ford. Estas son las imágenes del Ford saliendo ya del Atlántico. Está, digamos, sí, saliendo de aguas del Atlántico, atravesando el estrecho de Gibraltar e introduciéndose con sus cerca de 100 aviones de combate en el mar Mediterráneo, y desde allí, desde el Mediterráneo, llegará hasta Medio Oriente. Por supuesto, atravesando allí el Canal de Suez y el Mar Rojo para llegar a las aguas del Mediterráneo. Mirá cómo está actualmente el despliegue militar que tiene hecho Estados Unidos en lo que se considera su comando central. Es el comando central, el comando europeo y el comando Indo-Pacífico. Son tres comandos, es decir, tres áreas de división de tareas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que están concentrando fuerzas muy cerquita de Irán y de Medio Oriente. Bueno, lo que ves es lo que está allí a la izquierda, justamente es el recorrido que estuvo haciendo el Gerald Ford, que se fue de las aguas del Caribe, concluida la parte más importante de las operaciones contra Maduro y contra el narcotráfico allí en el Caribe, ya cruzando el estrecho de Gibraltar para entrar al Mediterráneo. Después tenés los aviones dispuestos en Europa, los aviones dispuestos en lo que es las bases en Medio Oriente, por ejemplo, la base que tiene Estados Unidos en Qatar, que es una de las bases más importantes, y después además lo que está en el Mar Rojo, lo que está en el Mar Arábigo, lo que se encuentra incluso dentro del Golfo Pérsico. Estamos hablando de 2 portaaviones, 15 buques destructores, 4 submarinos y cientos y cientos de aviones de distintas características. Es hoy el mayor despliegue militar que tiene Estados Unidos en el mundo, está en torno a Medio Oriente y está siendo utilizado para presionar al régimen de los ayatolás para que acepte ceder y para que deje de representar una amenaza para el resto del mundo. Pero claro, lo escuchabas recién a Marco Rubio, no es lo mismo negociar con líderes que piensan en materia de geopolítica y de sus intereses en esa clave, que negociar con líderes fanáticos, que son, entre otras cosas, miembros de una teocracia que se rige más por preceptos religiosos que por preceptos políticos.